Shalom nuevamente, queridos hermanos y amigos. Aquí estamos nuevamente para iniciar un estudio de las Sagradas Escrituras, la Mikra, pero no es tanto un estudio bíblico como un estudio de algunos aspectos del idioma hebreo, ¿verdad? Más específicamente el aspecto de cómo se pronuncia la letra hebrea Waw, que en hebreo moderno se llama Vav, pero en hebreo antiguo se llamaba Waw. Y en el hebreo yemenita de los judíos yemenitas todavía se llama wow y se pronuncia u. Entonces, como ha surgido cierto debate entre algunos mesiánicos, incluso judíos caraítas, no judíos caraítas, un judío caraíta y sus seguidores, porque yo consulté hace poco, yo les envié por email, ¿verdad? A los judíos caraítas de América sobre la pronunciación del nombre y su respuesta fue que ellos no dicen, no dictaminan cómo se debe pronunciar el nombre. Pero que hay algunos que sí lo hacen y dicen que se dice, están diciendo ahora modernamente que se dice Jehová, que el nombre sagrado se pronuncia Jehová. Entonces ahora el mismo maestro que está enseñando eso está, estaba diciendo, ¿cómo se dice? ¿Será Jehová o Jehová? O sea, ¿es con W o con V o V? Y está ahora en esa enseñanza, ¿verdad? Fomentada quizás por su relación con los cristianos, que es bastante estrecha. Ya esto es una opinión mía. Pero entre nosotros nunca ha habido duda de lo que vamos a enseñar hoy, pero vamos a enseñar a repetir esto que lo hemos enseñado miles de veces para los hermanos nuevos y para los hermanos y amigos que a menudo me preguntan por correo electrónico, ¿verdad? Sobre ese asunto. Por fin, ¿cómo se dice? Me preguntan. ¿Se dice Yahweh o se dice Yahvé? La wow en este caso es una U en sonido o es una V en sonido. Entonces, nosotros estamos claros en la Asamblea de Yahweh que de lo que les voy a decir ahora. Las dos formas son correctas. Yahweh o Yahvé. ¿Por qué? Simplemente que Yahvé es la forma del hebreo moderno, aunque los judíos nunca pronuncian el nombre. Pero si fueran a pronunciarlo, ¿verdad? Como son los judíos caraítas que sí pueden pronunciarlo, pues en hebreo moderno la wow se llama vav y suena v siempre que es consonante, excepto cuando es vocal que suena o suena u, según el caso. Pero la wow antiguamente tenía el sonido de u siempre, siempre. La wow antes se llamaba wow y sonaba u siempre, no importa dónde estuviera, si al principio de palabra, en el medio de la palabra o al final de palabra. Y hoy día tenemos el ejemplo claro de que eso es así en el pueblo judío yemení. Los judíos yemenitas, en el día de hoy, siglo XXI, todavía conservan la pronunciación antigua del hebreo y siempre pronuncian la wow como u, siempre. O sea, eso no varía. No es que a veces la pronuncian u y a veces la pronuncian v. No, siempre la pronuncian u. No importa dónde esté ubicada esa letra, ¿verdad? En la palabra. Ok, ahora yo les voy a mostrar una evidencia documental, podemos decir, ¿verdad? Empezando por la Biblia y luego otros documentos fuera de la Biblia, para mostrarles lo que acabo de decir, que en el hebreo antiguo, la wow, la letra wow hebrea se pronunciaba siempre u. Y uno de los documentos que tenemos hoy día, ustedes lo pueden tener en las manos, a lo mejor ya lo tienen para mostrar esto, es la Septuaginta. La Septuaginta, ¿qué es la Septuaginta? La Septuaginta es la primera traducción que se hizo de la Biblia a cualquier idioma que sea. Esa fue la primera. Y fue al griego, ¿verdad? La Septuaginta. También se le llama la versión de los 70, porque supuestamente la hicieron entre 70 expertos, aunque algunos dicen que fueron 72.
Entonces la Septuaginta, cuando tradujo del hebreo al griego, esto es lo interesante, cómo tradujo la Septuaginta o cómo vertió o cómo transliteró, porque vamos a hablar más claro, una cosa es traducir y otra cosa es transliterar, ¿verdad? Se traducen las palabras general, pero no se traducen los nombres. Los nombres hebreos lo que hace es que se transliteran de un idioma a otro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo en la versión llamada Septuaginta se hizo para transliterar palabras que tenían wow o vav, como se diría en hebreo moderno, ¿verdad? Pero wow en hebreo antiguo. Cómo la escribieron los griegos cuando transliteraban nombres hebreos al griego, cuando estaban haciendo la Septuaginta, no estoy hablando de los griegos paganos, estoy hablando de los griegos judíos, rabinos de habla griega, que fueron los que hicieron la Septuaginta, expertos en hebreo y en griego, cómo ellos transliteraron nombres hebreos que tenían una wow al griego. Eso es interesante, eso es más que interesante, eso es importante, hermanos, para dilucidar este tema de la W frente a la V o la V. Ok, ahora sí vamos a mostrar en la pantalla el documento que tengo preparado para ustedes. Ahí está. Espero que se vea. Momento, voy a dejar de mostrarlo porque quiero correr el documento un poco más a la izquierda. Está muy a la derecha. Ok, vamos a intentar otra vez. Ahora sí. Fíjense que aquí tenemos la evidencia documental sobre la WOW y la V. Aquí hay un errorcito, debía decir la V acá. A abrir el lápiz. Ok. Ve, acá dice la WOW y la U. Debe decir la V. No sé cómo se fue ese error ahí. Y vamos a considerar idiomas bíblicos antiguos. Primeramente vamos a ver un ejemplo en el mismo texto hebreo. Ok, míralo aquí. Génesis 14, 17. Y para que todos lo puedan leer con facilidad, he puesto aquí la transliteración acá abajo, o lo que llaman la fonética, de cómo se pronuncian todas estas palabras que están acá en hebreo, que para algunos son conocidas, para otros son extrañas, y por eso para que todos la puedan leer, la he puesto acá con letras españolas. ¿Ve? Aquí dice, acá en hebreo dice Wayetse, Wayetse, pues entonces hemos puesto acá con letras españolas, ¿verdad? Entonces dice Wayetse Melech Sedom, Likratu, Achare Shuvo, Mehakot, Et Kedor La Omer, We Et Hamelachim, Asher Ito, El Emek, Shaweh Hu Emek Hamelech. Ok, eso es lo que dice en hebreo. Vamos a ver ahora la traducción. Y salió el rey de Sedom, o sea, Sodoma, a recibirlo después que subió, está hablando de Abraham, después que subió de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban en el valle de Shawé, que es el valle del rey. Esta es la versión israelita nazarena. Otras versiones dicen Shavé, el valle de Shavé. Pero fíjense que en el hebreo, vamos a buscar acá en el texto hebreo, la palabra que se traduce, que se translitera, mejor dicho, aquí como Shawé, Shawé. Y mírala aquí. Mírala aquí en hebreo. Shawé. Ahora, algunos dirán, bueno, pero ahí está una wow y eso es una V. Entonces aquí dice Shavé. Ok, fíjense que por casualidad tiene las mismas vocales del nombre de Yahweh, que es una ayudita también adicional, ¿verdad? Que no está en el tema. Pero, ¿cómo dice ahí? ¿Shavé o Shawé? Eso es lo que les voy a demostrar ahora, con documentos muy antiguos, que están escritos no en hebreo, sino en griego, para que ustedes vean cómo era que los rabinos antiguos, que sabían griego y sabían hebreo, entendían
y pronunciaban ese nombre, porque según lo pronunciaban en hebreo, fue que lo escribieron en griego. ¿Ok? Vamos ahora a... dije que esa era la VIN, pero esa es la traducción literal, ¿verdad? Lo que leí ahora en español es la traducción literal. La VIN está más abajo, pero dice básicamente igual. Cuando regresó de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que lo acompañaban, el rey de Sedom salió a recibirlo en el valle de Shawé, que es el valle del rey. Ok, la VIN traduce así. Hay otras Biblias también que lo traducen así, pero la mayoría de las Biblias, las traducciones um, españolas, lo traducen con V, y diría Shavé. Ok, vamos a ver ahora la documentación, ese mismo texto en griego. Míralo aquí. Excelsen de Basileus. Espérate, antes de seguir, vamos a poner la transliteración para que todo el mundo lo pueda ver bien. Mire, en griego dice, Excelsen de Basileus Sodomon sunantesin auto, metalo anastrepsai, auton apotescopes, cucodologomor, kai ton basileon ton met autu, eisten colada ten sawe tuto en topedion basileos. Ahí estamos hablando griego, ¿verdad? Fíjense, porque en esta transliteración que yo hice aquí, del texto griego que está acá arriba, yo puse Saue, S-A-U-E. Porque en el griego así es que está escrito. Y mírelo aquí, mírelo aquí. Sigma, alfa, upsilon, eta. Y ahí dice Saue. Entonces, ¿cuál es lo importante de eso, hermanos? Eso es bien importante. Eso muestra que los rabinos, aquellos sabios 70, que tradujeron el texto hebreo, en este caso no es de la Torá, ¿verdad? Porque primero ellos tradujeron la Torá, pero más tarde, bueno, sí, esta es parte de la Torá, más tarde hicieron el resto de los libros. Lo primero que hicieron fue la Torá, al griego. Ok, los rabinos antiguos, cuando leían este pasaje, ellos leían en hebreo, ellos leían el nombre de esa ciudad, de ese sitio, como no la ciudad, valle más bien, Shawé, es con Shin, Shawé. ¿Y cómo lo sabemos? No decían Shavé, porque en griego, cuando fueron a poner ese mismo texto en griego, lo tenemos ahí a la vista, y lo transliteraron ese nombre en griego, lo transliteraron con Saúe. Si en hebreo, oigan bien esto ahora, si en hebreo, déjame escribirlo acá en la pizarra, si en hebreo eso se hubiera leído Yahvé, en griego, déjenme decirles, en griego ellos lo habrían transliterado así, ¿saben? Sí, porque en el griego no hay la letra V como en español. Siempre suena, aunque no importa cómo le escribe la letra, siempre suena U, la otra, pues sí, ¿verdad? En el Septuaginta tenemos este nombre. No escribieron Sabé, Valle de Sabé, que sería como se diría en el hebreo moderno, ¿verdad? Valle de Shabé. Pero no, en el hebreo antiguo se decía Valle de Shawé. Y eso se refleja en la Septuaginta, que lo escribe así y no así, como pudieron haberlo escrito. ¿Ok? Así que ahí tenemos la primera evidencia, que el texto griego de este verso de Génesis muestra que ese valle, el nombre de ese valle en griego, se decía y se dice hasta el día de hoy, Saue. Por lo tanto,
y ahí están transliterando la wow. Y la están transliterando como una U, no como una V o V, ¿verdad? Ok. ¿Se puede hacer un aporte? Sí, cómo no. Adelante, gracias. ¿Sí? Sí, permiso, Moré. Simplemente para contar brevemente que justamente lo que usted está diciendo, hace unos años cuando yo asistía a estudiar hebreo a una sinagoga ortodoxa aquí en mi país, justamente nosotros teníamos una clase de hebreo con una morá graduada, ¿no?, en gramática y todo, aparte de una mujer uruguaya israelí. Nos estaba enseñando sobre la Vav, que en el hebreo moderno sonaba siempre como una V, como una V corta, con el punto adentro era una U, con el punto arriba era una O, y casualmente ese día que estaba con esa letra, asistía a clase el rabino que era en ese momento el líder máximo aquí en el país, y que después iba a tener una clase de Kabbalah con el grupo, dijo estas palabras, y lo recuerdo perfectamente, que él dijo: Morá, si usted me permite, yo quiero hacerle una corrección. La letra Vav, antiguamente en toda la Torá, siempre se pronunció como una letra U. Ok. Y la Morá dijo, la Morá, que es una profesora recibida de lengua hebrea y todo, dijo: para mí eso es nuevo. Y este rabino le dijo: no, antiguamente la Vav siempre fue la letra U. Solo eso, More, muchas gracias. Muchas gracias, More Hiskiyahu. Claro, se agradece inmensamente esa aportación porque eso es una confirmación no de una opinión del More Hiskiyahu, que también hubiera sido válida, pero de la opinión de un rabino ortodoxo, venida esa explicación de un rabino ortodoxo, corrigiendo incluso a una maestra experta en hebreo, ortodoxa, supongo también, eso pues tiene un gran valor, ¿verdad? Me parece a mí que es muy sumamente importante eso. Ok, entonces vamos a seguir mostrando el texto eh, para lo que estábamos diciendo. Así que esto es resumiendo. Déjame agarrar el lápiz otra vez. Eh, lo pierdo a veces. Ok, en el puntero aquí, en rojo, estoy señalando cómo está esa palabra, el nombre del valle, en el texto masorético, ¿verdad? Está así: Shin, Wow, He, Sha, We, según la pronunciación antigua. Lo interesante es que los samaritanos, mira cómo lo escriben, un poquito diferente, yo le añadí, no sé cómo decirlo, si le añadieron o era que antiguamente era así, pero decía, ellos le añadieron un artículo, Hashawi, y, y lo pronunciaban así también antiguamente, Hashawi, el valle de Shawi. Estamos repasando, entonces la Septuaginta está escrito así, ¿verdad? Sigma, alfa, upsilon, eta. Esas son las letras. Sawe. Y se pronuncia así, como está escrito aquí en español. Sawe. ¿Qué tiene que ver el valle de Sawe con lo que estamos hablando? Mucho tiene que ver. por lo que ya hemos explicado, que es un ejemplo de cómo en la antigüedad se pronunciaba esa palabra en hebreo y cómo pasó al griego cuando se tradujo el hebreo al griego en la Septuaginta, cómo pasó. Si pasó esa palabra como sabé o pasó como sahue, pues pasó como sahue, ¿ok? Y la B existía, ¿sabes? Pudieron haberlo puesto con B, con beta, quiero decir, en griego, beta. Y hubiera sonado igual que el hebreo sabe. Si es que el hebreo era shabé, entonces ellos hubieran puesto sabe y sonaba casi idéntico, ¿verdad? Pero no, lo pusieron con U los rabinos. Qué bueno que ese rabino del que mencionó el Moreh Hiskiyahu, pues diríamos que está un poco más adelantado que otros rabinos, ¿verdad? En esa apreciación. Vamos ahora a otro texto, un poquitito más importante todavía que ese, para lo que estamos hablando. Y es en Ruth 4:17. De nuevo aquí tenemos la transliteración
me está saliendo completo el texto. Ok. Fíjense que aquí, aquí en hebreo dice wa, ti, cre, na, lo, etcétera, ¿verdad? Pero para que todos lo puedan leer, lo obtenemos acá con letras españolas. Wa, ti, cre, na, lo, hashechenot, shem lemor, yulad ben lenaumi, Watikrena Shemo, Oved, Hu Avi Ishai, Avi David. Ah, mira, cuando el hebreo quiere decir algo con V, como decir Avi, mira la palabra Avi aquí, la transliterada. Mira en hebreo la palabra, la letra que usa. ¿Ves? Aquí dice Avi Ishai, Avi David. En hebreo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la letra que utiliza el hebreo cuando quieren decir V? Como decir avi, mírala aquí, avi. No utilizan una wow, utilizan una vet. ¿Eh? Y en español sería avi. Y cuando va el nombre de David, no utiliza la vet, utiliza la wow. ¿Eh? Entonces, David es como se decía en hebreo antiguo este nombre del rey, David. Y no solamente en hebreo antiguo del tiempo de David, en hebreo antiguo del tiempo de Yahoshua todavía se decía así. Y no, quién sabe cuánto tiempo después todavía se utilizaba esa pronunciación antigua. Y hasta el día de hoy, siglo XXI, los judíos yemenitas, lo hemos dicho muchas veces, todavía pronuncian la wow así, siempre como una U. Y me atrevo a decir que siempre, siempre, forever, leolam, waed, siempre la pronuncian U. Yo lo he escuchado, no estoy disparando de la baqueta. Yo he escuchado detenidamente en internet, eso está ahí en internet, a los judíos perdón, a los judíos yemenitas, leyendo su Torá. Los he escuchado y me he puesto he prestado mucha atención a la lectura para ver cómo pronuncian la wow. Siempre la pronuncian U, siempre. Entonces, eso es algo interesante, algo está pasando ahí. Vamos a ver ahora lo de David otra vez. O sea, un poquito más adelante, quiero decir. Mírelo ahora cuando pasó al griego. Esto es en hebreo, ¿verdad? Este es hebreo transliterado. Vamos a decirlo de otra manera. Esto acá arriba es hebreo con letras asirias. Ketav Ashurit se llama en hebreo este tipo de letra. Esto es hebreo también. Esto que ustedes ven aquí, que dice fonético, es hebreo, lo mismo, pero con letras españolas. Entonces vamos a ver la traducción que tenemos en la VIN. Dice, y las vecinas le dieron nombre al muchachito que nació, ¿verdad? Diciendo, le ha nacido un hijo a Naomi y lo llamaron Obed, que significa servidor. Él fue el padre de Yishai, padre de David. ¿Por qué en la VIN se puso David y no David? ¿Eh? Porque en hebreo antiguo así era que se pronunciaba. Y miren la evidencia aquí. Vamos a ver el mismo texto en griego. Otra vez, yo puedo leer bien el griego, pero como quiero que todos lo lean, lo he puesto aquí transliterado. Kayexale san autou, kayexale san autou, aigeyontes, etcétera. Pero vamos a leerlo de acá. Kayexale san autou, haigitones, onoma legusai etechte, huioste no emin, kai ekalesanto onoma autu obed. Jutos pater Yesai, patros David. Ah, mira qué bien. Fíjense cómo en griego escribe el nombre de Obed. Míralo aquí. Obed, griego, con beta. Esta letra segunda se llama beta, ¿verdad? Equivale a la B española y equivale a la Bet hebrea antiguamente, pero también equivale a la Bet hebrea moderna. Me estoy confundiendo la cosa. La cosa es que en hebreo moderno la Bet suena B a veces y a veces suena V
Ahí es donde está la confusión. Pero en hebreo antiguo no era así. En hebreo antiguo, cuando querían dar ese sonido de bet o bet, pues usaban la B, perdón, usaban la bet. Y eso se refleja en el griego cuando usa la beta aquí para decir Obed. Sin embargo, cuando va a escribir el nombre del rey, mire cómo lo escribe, David. Esta es una Dalet, perdón, en hebreo se llama Dalet, pero en el griego se llama Delta. A veces me confundo uno con el otro. Esta es la Delta griega, la segunda es la Alfa griega, la tercera es la Upsilon griega, la siguiente es la Iota griega y la última es la Delta griega. Entonces acá lo tenemos en lo mismo, escrito con letras españolas. Ya lo habíamos leído, pero vamos otra vez a anotar esos dos nombres, Obed y David. Ok. O sea que esta transliteración que yo he hecho aquí es exacta e idéntica a la forma en que los rabinos griegos pusieron el nombre del rey aquí, David, según se pronunciaba en hebreo antiguo. Ok, vamos a ver otra traducción que tenemos aquí. O sea, la traducción literal de eso es, y le llamaron las vecinas un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y llamaron el nombre de él Obed. Este fue padre de Isaí, según la transliteración usual en español, ¿verdad? Se puede decir también Ishai, padre de David. Eso es lo que dice ahí. Y Isaí, patros David. Isaí, padre de David. Así que, hermanos, otra vez resumiendo, aquí tenemos en hebreo, del texto masorético, David. Septuaginta griega, David, igual. Y en el Nuevo Testamento, que lo busqué, en el Nuevo Testamento así llamado, ¿verdad? El Nuevo Pacto, pero todo el mundo lo conoce como el Nuevo Testamento. En griego también pone David, con U. Ok, interesante. Y más que interesante es importante. Ok, voy a dejar de mostrar el texto un momentito. Para ver algo acá. Muy bien, vamos a seguir. Fíjense que en español antiguo, ahora hablamos del español, lo decíamos al principio antes de comenzar este tema. En el español antiguo, de acuerdo a la versión de Casiodoro de Reina, la original, la Biblia del Oso, español antiguo, se escribía David como David también, con U, ¿saben? Sí, en el español antiguo, en la Biblia original de Casiodoro de Reina, se escribía con U el rey David, el nombre del rey David. Y no solamente ese nombre, ¿verdad? Todos los nombres que tuvieran en hebreo una wow, en esa versión original en hebreo, en español, pues se escriben con U, porque era la equivalencia que había en ese tiempo, ¿verdad? Hoy día, que hay una equivalencia mejor que la U para escribir, para representar la wow, que es la letra W española también, pues se podría escribir con W también, ¿ok? David. Y en ese caso, con W, que es lo que hemos hecho en la versión israelita nazarena, pues el que quiera leerlo David, pues que lo lea David y no está mal. Y el que lo quiera leer como se leía antes, David, también lo puede hacer y no está mal, ¿verdad? Porque la W española es equivalente exacto de la wow hebrea. Porque así como la wow hebrea tiene dos sonidos ahora en el tiempo moderno, que suena V y suena U, y también O, pues se puede entonces pronunciar de esas dos maneras. Si está escrita en español con W, también te puede decir David o David, como si fuéramos a hablar del nombre sagrado. Entonces, escrito con W, usted puede decir Yahweh, que es la forma antigua de decirlo, o también puede decir Yahvé. Aunque esté escrito con W, usted puede decir Yahvé.
Y está bien también de acuerdo al hebreo moderno. Eso es lo que no quiero que olviden. De acuerdo al hebreo moderno, está bien decir, estaría bien decir Yahvé, aunque lo escriba con W. Pero como lo que pasa es que nosotros tratamos de restaurar el hebreo lo más posible a su pronunciación antigua, ¿ve? Y ya tenemos claro, y lo vamos a ver más claro todavía con la documentación que les voy a aprender a mostrar ahora, que la pronunciación antigua era Yahweh en cuanto al nombre sagrado. Vamos a ver un poquito, correr la página un poco aquí, un parrafito final de esta sección. La Septuaginta, la traducción del texto hebreo al griego, evidencia claramente que el nombre del valle se pronunciaba en griego Sahue, con U, y el nombre de David se pronunciaba antiguamente Dawid, con U. Por lo tanto, la W española es la letra que mejor representa la waw hebrea. Un momentito. Porque ambas tienen doble sonido, lo que estaba aclarando ahora, como consonante y como vocal, y esto en fuentes muy antiguas. Vamos ahora a mostrarles la evidencia documental fuera de la Biblia, ¿verdad? Eso que acabo de mostrarles es un ejemplo de, entre otros, que se pudieran presentar de la evidencia intrabíblica o de la evidencia bíblica, en cuanto a cómo se pronunciaba la wow antigua y que por lo tanto debe representar con una W española. Ahora vamos a ver evidencia extrabíblica. Y hermanos, esta información es tan importante que no quiero como decirla de memoria o resumirla, no, quiero leerla junto con ustedes que están aquí conmigo y los que van a ver esto también en la grabación. Mire, pregunte a un erudito. Esa es una sección en internet. Esto yo lo copié del internet. Claro, lo puse en español solamente porque está en inglés. Pero no cambié nada de lo que dice ahí en cuanto a nombres y letras. Mira aquí, se titula Pregunte a un erudito. Y en esa, ahí le muestro el enlace en el cual ustedes pueden encontrar esta página en inglés, ¿verdad? Y si no lo pueden abrir de aquí, pues después yo le puedo proveer el original que yo preparé, desde el cual sí pueden abrir ese enlace. Y estas palabras están allí, hebreo antiguo, por Christopher Rolston. ¿Ok? Christopher Rolston. Y él contesta esa pregunta, como cuando la waw hebrea comenzó a tenerse como vav, hablando hebreo, cuando la waw hebrea comenzó a tenerse o a pronunciarse como vav. Y él contesta, pregunta y respuesta. Se me olvidó cambiar la A de answer en inglés por R en español, que sería la respuesta. Dice él, la pronunciación histórica, presten atención hermanos, la pronunciación histórica de esta letra, una bilabial voceada en hebreo moderno, es wow. Una pronunciación atestiguada en varios idiomas semíticos antiguos y modernos. Interesante. Además, aún los masoretas, el que tenga oídos que escuche, hermanos, aún los masoretas, en el año 600 de la era común hasta el año 1000 de la era común, se argumenta que pronunciaban esa letra wow y no vav. La pronunciación común de esta letra hoy día como vav en lugar de wow es una reflexión de convenciones en el periodo moderno, primariamente aquellos provenientes de prácticas germánicas, o sea, de Alemania, de lenguaje. Note, por ejemplo, vamos a correr un poco más. Note, por ejemplo, que la letra alemana W se pronuncia como una V inglesa, no como una W inglesa y también española. Esto lo añadí yo, y española. Así, la palabra alemana Wasser, que significa agua, se pronuncia Wasser en alemán. En resumen, la tradición de pronunciar esa letra como wow es históricamente más exacta y así se encuentra en muchas gramáticas del hebreo bíblico
incluyendo la de Thomas Lambdin. La convención de pronunciarla como vav es también aceptable, pero esa pronunciación procede del periodo moderno, lo que estábamos diciendo, ¿ven? Y aquí algunos maestros canaditas nos quieren hacer ver que la pronunciación V en el nombre de Jehová es la correcta, y no, o aún en Yahvé, aunque fuera Yahweh el nombre, pues ellos dirían que sería más correcto decir Yahvé que Yahweh. Esa es la tesis, ¿ok? Sin embargo, aquí aclara este experto que esa pronunciación de la wow como Vav es del periodo moderno, o sea que es una cuestión moderna. Y ahí está el enlace, otra vez, para los que quieran abrirlo, ¿verdad? Ahora vamos a una cita de la Jewish Encyclopedia. Por supuesto, yo se la puse en español, pero ustedes van a ver al final, ahí lo tienen, el enlace aquí, si lo quiere ver en inglés original. Dice, hablando de la Huawei, así le escriben en inglés, la sexta letra del alfabeto hebreo. El nombre posiblemente significa clavo o gancho. Y la forma de la letra en el alfabeto fenicio tiene cierto parecido a un gancho. Wow es una aspirante labial idéntica en sonido a la W inglesa. Esto fue escrito por judíos, hermanos. Entonces, ¿cómo vienen ahora a refutar esto los judíos? Esto fue escrito por expertos judíos. Y miren lo que dice ahí. Cuando está precedida por la vocal labial U, se fusiona con ella. U. Y el resultado es un sonido U largo. Y cuando la precede una vocal A, las dos forman el diptongo AU, que en hebreo ha pasado a ser O. O sea que en vez de decirse AU, se dice O. ¿Ok? Ajá. ¿Alguien quiere decir algo? No, ok. Al principio de una palabra, posición que rara vez tiene en hebreo. Seguimos citando de la enciclopedia judía. Al principio de una palabra, posición que rara vez tiene en hebreo, la wow retiene su valor consonantal, excepto cuando va seguida por una mem, nun, fe o p. Mem, nun o p. O por una letra con shewa simple. Como la primera letra de raíces verbales ha sido reemplazada en hebreo casi en todas partes por una yod, y ahí es el problema. Como un numeral en el periodo posterior, la wow tiene el valor de 6. Ahí está, hermanos. Dicho por la enciclopedia judía, otra vez, que la wow suena como la W inglesa. Claro, en español es igual, porque al que algunos le llaman W en español a esa letra, se llama también W. Y en español suena U. Por ejemplo, hay personas que se llaman Wenceslao, eso es español. Wenceslao. Que si los alemanes la pronuncian Wenceslao, eso es problema de los alemanes. Nosotros no somos alemanes. En español se dice Wenceslao. Por ejemplo, ¿no? Wilson, aunque ya es un nombre inglés, pero como quiera que sea, lo pronunciamos Wilson, no pronunciamos Wilson, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, déjame ver qué tenemos más abajo antes de seguir. Ok, antes de seguir, quiero recordarles una anécdota que la he dicho antes, ¿verdad? En mis clases de hebreo, pero la mayoría de los que están aquí no han estado en mis clases de hebreo y por eso quiero repetir esta anécdota. Se dice, eso la copié esta anécdota de un libro judío acerca del idioma Yiddish. Entonces, estaban estos dos estudiantes de hebreo, cristianos, obviamente, dilucidando cómo se pronuncia el nombre del Padre. Si era Yahvé o Yahweh. Precisamente el tema de
de hoy, el tema que nos ocupa hoy, ¿verdad? En cuanto a la W. ¿Cómo se dice? ¿Yahweh o Yahvé? Uno decía, se dice Yahweh. Otro decía, no, se dice Yahvé. Vamos a preguntarle a un judío. Dijeron. "Ujú". Entonces llamaron a un viejito que venía caminando por allí en la calle, que aparentemente era un rabino, y le dijeron, mire, rabino, queremos que usted nos diga cómo se dice el nombre del Padre en hebreo. Y el rabino dice, oh, no, 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 eso no se puede decir. Pero bueno, hágame un favor, le dice el muchacho. Ok, solamente díganoslo una vez, bajito, calladito. Y no se lo vamos a decir a nadie. Dijo, bueno, mirando así, el rabino dijo, se dice Yahvé. Y le dice el muchacho, ¿lo ves? Lo que te decía, que es Yahvé y no es Yahweh. Ay, muchas gracias, rabino. ¿Y de dónde es usted, rabino? Y él le dice, bueno, yo nací en Hawái, pero ahora vivo en Washington. Entonces la moraleja de esa, entonces el otro muchacho le dijo, ajá, con razón dice Yahvé. Es que era un judío alemán, un judío alemán. Y aunque escriban el nombre con W, ellos lo pronuncian como con V. Es un judío ashkenazí. Los judíos ashkenazitas pronuncian la wow así, V. Así que dirían Hawái, dirían Washington, ¿verdad? Como la capital de los Estados Unidos, Washington. Y eso es así, eso es una realidad, aunque se presenta como una anécdota, pero eso puede suceder en la realidad porque es así. Pero los judíos, si le hubieran preguntado a un yemenita, le hubieran preguntado a un rabino yemenita, ¿verdad? La misma pregunta, el rabino yemenita le hubiera dicho, no, como se dice es Yahweh, ¿verdad? Porque ellos lo pronuncian como se pronunciaba antiguamente el hebreo. Ok, vamos entonces a pasar ahora a una página en internet que se llama Lev Tahor. Lev Tahor, corazón puro, pero, y que el tema es ese, wow, como ven aquí en el documento, el tema es la wow. Y ahí tienen ustedes otra vez el enlace, ¿verdad? Para los que quieran visitar esa página. Vamos a leer ahora. Esta es sumamente importante. Aquí tenemos la traducción de todo lo que dice esa página sin cambiar nada. Dice, la mayoría de los eruditos semíticos transliteran la wow como una W o una U, dependiendo de la escuela de pronunciación. La vav y el uso, que hay un errorcito, y el uso de la V no se originó sino más tarde. Grábense eso. Cuando Eliezer, hermanos, lo que vamos a leer ahora es fundamental y muy importante históricamente. Cuando Eliezer ben Yehudá, el padre del hebreo moderno, estaba reviviendo el hebreo a finales de los 1800 y comienzo de los 1900, para que pudiera establecerse una nación judía, yo añado, él trató de evitar el dialecto ashkenaz lo más posible, prefiriendo el sefardita. Y hay una cita ahí. La variedad ashkenazita del hebreo les recordaba al concilio demasiado del yiddish, la lengua despreciada del exilio en la opinión de la mayoría de los miembros del concilio judío, el cual en particular contenía el mismo conjunto de fonemas vocálicos. Por el contrario, la forma sefardita se parecía al patrón de sonido del arábigo más estrechamente, y el arábigo era la lengua hermana en la familia semítica que ya existía en la localidad. Esa es una cita del libro que se llama El reavivamiento de una lengua clásica, escrito por Eliezer ben Yehuda o Yehudá, el padre del idioma hebreo moderno. Y el idioma hebreo, Eliezer ben Yehuda, el libro se llama El reavivamiento de una lengua clásica,
Eliezer Ben Yehudá y el idioma hebreo moderno. Ese es el nombre del libro. El autor es Jack Feldman. Eso está en la página 84. Ahora seguimos leyendo. Ben Yehudá fue grandemente influenciado por el arábigo y el aramaico en su modernización del hebreo como un idioma hablado y no simplemente litúrgico. Aunque el concilio y Ben Yehudá diseñaron un sistema para el hebreo que se parecía más estrechamente al bíblico y al sefardita, lo que surgió fue el de Askenaz, como resultado de la creciente cantidad de inmigrantes de la Europa Oriental. Ellos eran los que enseñarían a los niños en los kibutzim, y ese fue el que se convirtió en el idioma dominante. El uso de la Vav entonces es Askenazita y Yiddish. Ahí está. El uso de la Vav en vez de wow en el hebreo moderno es influencia Askenazita, o sea, alemana. Otro párrafo. En los primeros textos de la Biblia inglesa, al igual que en el español, eso lo añadí yo, ellos deletreaban David como David, lo que acabamos de explicar, lo cual es la misma forma en que lo escribe la Septuaginta en griego, acá, lo que acabo de demostrarles a ustedes. La combinación vocálica wi, un diptongo, hace el sonido oui con W como en el francés, cuando se dice sí en francés, oui monsieur, oui madame. David se pronuncia David o David, claro, al pronunciarlo es lo mismo, ¿verdad? Pero usted que está leyendo ese texto ahí, ve la diferencia en el deletreo de las palabras. Sigue el otro párrafo. Tanto la pronunciación hebrea como la vocalización hebrea, pues pasaron por varias fases de desarrollo hasta que alcanzaron su etapa del día presente. Las influencias de factores externos. ¿Cómo podemos dar cuenta de la doble pronunciación actual de las letras Bet, Kaf, Fe y Tau entre un segmento tan grande de la judería? Una pronunciación que no tiene absolutamente ningún fundamento en las fuentes hebreas antiguas y genuinas. Vamos a alternar ahí un momentito antes de seguir leyendo. Eso lo que está diciendo ahí es que en el hebreo antiguo la Bet no tenía dos formas como ahora, Bet y Vet. ¿Okay? Que la Kaf no tenía dos formas como ahora, que tiene dos formas, Kaf y Jaf. En el hebreo antiguo no era así. Y la Tau, que tiene las dos formas, y la Tau al revés. Bueno, en este caso la Tau, Zau y Tau es igual. En hebreo antiguo era igual. No había diferencia. Y ahora ponen la diferencia con el puntito, ¿verdad? Dentro de la letra. Eso es una aclaración nada más de lo que estamos leyendo. Vamos a seguir leyendo aquí. Según una afirmación explícita de Jerónimo, ahí cita un libro, párrafo 23, bajo la palabra fe, la letra fe. El hebreo, oye, se me quedó aquí en inglés de Hebrew. El hebreo no tenía un sonido P en absoluto. E implícitamente todas las transliteraciones y otra evidencia pertinente disponible concuerda en el hecho de que aún Bet, Kaf y Zau, independientemente de su posición, sea la posición inicial, medial o aún final, así como la Shin, tenían un solo valor consonántico, cada una. Y ahí está una cita del párrafo 23 bajo esas letras. Sigue diciendo, su pronunciación doble fue producida por medio de un punto diferenciador. La razón para ellos tiene que haber sido que los idiomas de los Wilsvolker, las naciones, en cuyo medio vivían los judíos, tenían en sus respectivos idiomas sonidos correspondientes, ¿okay? Los cuales hasta ese momento habían sido extraños al habla hebrea. Eso es una cita de la Biblia, un libro que se llama La Biblia Premasorética,
por Alexander Sperber, página 26. Voy a repetir lo que dije ahorita porque estaba como un poco confundido yo. Hoy día la bet se dice que a veces es bet y a veces es vet, ¿verdad? Dos sonidos. En el hebreo antiguo no era así, era siempre bet. ¿Okay? Igual la tau, que ahora se dice que antiguamente era thou, o sea, no antiguamente, sino que si está al final de palabras es thou, como en Bereshith, pero si está al principio de palabra es te, ¿verdad? Como en tal, tod. No, en hebreo no era así, era siempre igual. Eso es lo que quería aclarar antes y no, como que no lo hice muy claro. Vamos a este párrafo. Con relación a su origen y difusión, los cambios, aquí tengo otro error gramatical mío, me disculpan. Los cambios lingüísticos, yo lo corrijo después, corresponden a la ausencia, otro error gramatical, o presencia de extranjeros y a la extensión de relaciones comerciales y políticas entre las diferentes áreas. Algunos cambios, sin embargo, se realizaron independientemente en diferentes dialectos. Eso es una cita del libro que se llama Historia del idioma hebreo por Ángel Sáez Vadillos, página 46. Otra cita. La situación hoy día hace posible concluir que en una etapa temprana la W llegó a ser pronunciada como V, posiblemente mientras los samaritanos, oigan bien, todavía hablaban hebreo, y siendo que ella se asemejaba a la vez fricativa, fue incluida en el proceso de intercambio fricativo plosivo o explosivo, junto con bet, fe, dalet, wow y tau. Eso está en la gramática del hebreo samaritano por Zeev Ben Hayim, página 33. En otras palabras, los samaritanos tienen parte de la culpa de que la wow haya perdido su sonido antiguo, ¿verdad? Y que ahora se pronuncia como V o V. Vamos a seguir. La tradición samaritana en el hebreo samaritano y en el arameo samaritano, concerniente a la articulación de la wow, es clara evidencia del paso de la W a la V en Palestina. O sea, el paso de la wow a la vav, al menos durante el periodo de habla aramaica. ¿Ok? La misma cita, página 34. Una nota al calce. Véase estudios de Benjamín. Pronunciar la wow como una V o vav es indudablemente la razón por el intercambio de la bet con la wow en manuscritos de la literatura rabínica. Ok, ese ya es un poco más profundo, ¿verdad? No vamos a entrar en esos detalles en este momento. Vamos a seguir con el próximo párrafo. La wow arábiga, o sea, la wow en árabe, que también se llama así, la wow arábica es una W o U, tal como en más antiguo hebreo y hebreo samaritano, tal como en el más antiguo hebreo y hebreo samaritano. Ellos, como el griego, no tenían una vav, ¿ok? En el hebreo antiguo, igual que en el samaritano antiguo. Algunos eruditos han teorizado que la V vino con los idiomas indoeuropeos que se derivaron del sánscrito, el cual tenía una V o tiene una V. Otra semejanza entre el hebreo antiguo y el samaritano es el de la shin. En ambos, disculpen un momento. En ambos, la shin es siempre una SH. La samek era la S. Es importante. En el hebreo antiguo, cuando quería un sonido de S, era samek. Cuando escribía una shin, era siempre sh, como en shibolet. ¿Ok? El hebreo posterior puso un punto arriba al lado derecho de la shin para la sh y un punto arriba al lado izquierdo para la s o s. Un buen ejemplo de esto es shibolet. Shibolet, la palabra que causó la muerte de aquellos que no podían pronunciarla apropiadamente. Eso está en Jueces 12:6. Cuando se escribe shibolet,
es con una shin, pero cuando se escribe cibulet es con una samek. Eso es bien importante, hermanos. ¿Eh? Eso ilustra que antiguamente en el hebreo, ¿verdad? Primitivo, cuando se quería tener un sonido de s, como la S española, se usaba la samek. Cuando se quería tener un sonido de sh, como la SH inglesa, y en español también se usa, entonces se usaba la shin. Eso quiere decir entonces que en el hebreo antiguo, primitivo, en redundancia, ¿verdad? Es lo mismo. La shin tenía un solo sonido y era shh, como cuando uno manda a callar a otro. Shh, shin, un solo sonido. Eso de que la shin a veces suena como S, sin, eso es moderno. En el hebreo bien antiguo no era así. Sigue diciendo, lo mismo ocurrió con la Zau y Tet, ¿ok? Que cuando se quería, bueno, vamos a seguir. La letra Wow fue adoptada también por los griegos de los fenicios. La porción intersectante arriba de la Wow, similar a nuestra Y, era curveada arriba, como un semicírculo abierto. Esto llegó a ser la letra griega Upsilon, alrededor del año 600 antes de la era común. Algunas veces se escribe, válgame, cometí muchos errores ortográficos aquí por la prisa, esto lo hice a última hora, la traducción. Después yo lo corrijo y se los envío. Algunas veces se escribe como una Y y algunas veces como una U. La letra minúscula se escribe como una U. Es la misma letra, Upsilon. Esto fue también adoptado por los romanos, de los griegos. Los romanos le dieron a la letra su forma mayúscula, V, alrededor del año 114 de la era común. Los escribas medievales escribían dos Vs juntas, así, V, alrededor del año 1000 de la era común. Así que la W se escribía también como W. Esto es interesante. Y la última vino a conocerse como la W, o sea, con ese nombre. Escrita como así, como se hace en español ahora, W. Los escribas medievales, es una pena que en España, no sé si es en toda España, pero he visto que muchos españoles la llaman W, a esa letra, W, y algunos latinoamericanos también, W. Ok, pero un nombre más correcto sería W. Definitivamente es más correcto. Los escribas medievales usaban la V para una consonante y usaban la U para una vocal. Ajá. El desarrollo de la W y de la U fue muy similar al desarrollo de la I y la J. Los alfabetos antiguos no tenían la letra J, ¿verdad? Pero es con el sonido que tienen en inglés, J, como en Jesus, ¿verdad? Primero tenemos la escritura protocananea, de esa descendió la paleoarábiga, paleoaramaica, paleohebraica y la paleofenicia. El griego arcaico desciende del fenicio y el latín desciende del griego. Con el tiempo se cambió a una forma más recta y con una leve curva en el fondo, en lugar de un ángulo agudo, alrededor del año 1000 antes de la era común. Los griegos hicieron la letra como un trazo sencillo vertical alrededor del año 600 antes de la era común. Estos son detalles quizás no importantes para muchos, pero para otros sí. Ellos llamaron la letra una iota. Iota. Hace el mismo sonido I de la iod como una consonante, pero también hace un sonido de I como en índice. Los romanos le dieron a la I su forma mayúscula alrededor del año 114 de la era común. Cuando la I era la letra inicial en una palabra, ellos comenzaron a hacerle un trazo ornamental descendiente hacia la izquierda. Esto comenzó en los años 1200 y se hizo popular en los años 1500. Generalmente el sonido inicial de la I era como una consonante. Con el tiempo, la letra J vino a denotar el sonido de la Y y el sonido de la I. La letra J vino a ser diferente a la I en el 1630 en Inglaterra. Voy avanzando porque esto es un poco quizás tedioso para muchos, ¿verdad?
Con el desarrollo de la letra J y el uso europeo de la letra V por wow, el corrupto deletreo de Jehová vino a ser Jehová. Recuerden que estamos citando, esto no lo escribí yo. El corrupto deletreo de Jehová vino a ser Jehová, pronunciado en inglés Jehová. La pronunciación española es diferente, eso lo añadí yo. Porque en español no se dice Jehová, se dice Jehová. Hay varios relatos en cuanto a cuándo surgió el primer uso de Jehová o Jehová. En la edad, y una cita, dice, en la Edad Media, ciertos teólogos cristianos, el primero conocido fue Raymond Martin en 1270, copiando el tetragramaton vocalizado en transliteración, lo deletrearon para que se leyera Jehová. Eso está en la Enciclopedia Judía Universal, 1905, bajo la palabra Jehová, página 55. Sigue diciendo, la pronunciación indicada por Jehová o Jehová, pronunciando la J como una Y, ¿verdad? En Jehová, ha sido trazada tan atrás como Wessel, 1489, cuando usó Jehová y Jehová, y Petrus Galatinus, confesor del Papa León X, 1513 al 21. Y eso es una cita de la nueva enciclopedia, mira, ahí está, ahí se me quedó la palabra enciclopedia, la nueva enciclopedia de conocimientos religiosos de Schaff Herzog, bajo la palabra Yahweh, página 470. En 1516, Pietro Columna Galatinus, 1460 a 1540, confesor del Papa Leo X, o décimo, escribió un libro titulado De Arcanis Catholicae Veritatis, concerniente a secretos de la verdad universal. En su libro, escrito en latín, él introduce el deletreo de Jehová. Fue refutado por otros eruditos como siendo contra la propiedad gramatical e histórica. Ahí está. Es una cita del diccionario inglés de Oxford bajo la palabra Jehová. Y también la enciclopedia judaica dice lo mismo. En el hebreo bíblico y el hebreo samaritano, la waw era una W o U. El griego no tenía una V, ni tampoco el acadio, ni el arábigo, ni el etíope. La waw es W y suena U. Un antiguo silabario persa en cuneiforme tiene una wa y una wi, pero no tiene ves, no tiene V, la letra V. Pero el persa tardío sí la tiene. Ningún idioma en la Tierra ha permanecido intacto por centenares y millares de años. Y eso incluye el español, añado yo. El hebreo no es diferente. Contrario a la creencia de aquellos para quienes el hebreo es una lengua sagrada protegida de cambios por Yahweh y que los hebreos la han preservado fielmente. El hebreo es simplemente una lengua humana y ha sufrido muchos cambios. Puede que nunca conozcamos todos los cambios, pero podemos abrir nuestros ojos y darnos cuenta de cuántos cambios son conocidos para nosotros y aprender de ellos. Ok, hasta ahí la cita de esa en este enlace que les estoy señalando ahora. Entonces, para terminar, vamos a ver rapidito testimonios de escritores griegos y samaritanos. O sea, que eso no está en la Biblia, pero es data histórica importante. También tenemos las transliteraciones griegas del nombre divino que hicieron los escritores primitivos de la iglesia cristiana. A saber, Yahweh se escribe así, pero se lee así como lo voy a leer. Yahweh, Yahweh, Yahvé y Yahweh. Deletreos griegos que equivalen todos a Yahweh. O Yahvé, excepto uno que dice Yahvé. Pero vamos a ver que ese era el de los samaritanos. Ahora, el siguiente párrafo. El presbítero teólogo griego Tito Flavio Clemente, también llamado Clemente de Alejandría, este nombre es importante. Fíjense, en el año 150 o al 215, dijo en su obra llamada Misceláneas, esto sobre el nombre. Dijo, el nombre místico con el que se llama al tetragramaton es pronunciado Yahweh, escrito en letras griegas, lo cual significa quién es y quién será. Fíjense cómo Clemente de Alejandría, escribiendo en griego, eso en el año, entre el año 150 y el 215,
en algún año entre esos 2 años, escribe que el tetragramatón en aquel tiempo, y lo escribe en griego, con letras griegas que tiene todas sus vocales, Yahweh. Ahí está. No se perturben por ese diptongo, ¿sabe? No se dice Yahweh. Aquí esta notita la añado yo. La O es un diptongo y se pronuncia U, como el diptongo O en Jesús. Míralo aquí en griego, el mismo diptongo. Ahí diría Yesous, ¿verdad? Yesous, pero no, en griego no se lee Yesous, se lee Jesús, porque eso es un diptongo. Y en un diptongo las dos letras que componen el diptongo no se separan, no se pueden separar las dos vocales de un diptongo, porque entonces deja de ser diptongo y se convierte en un hiato. Y en este caso es un diptongo, Jesús, en griego, y sin embargo se escribe con O-U, que se pronuncia Jesús, eso es de conocimiento general. Otra cita, Orígenes, otro escritor cristiano que escribió en griego entre los años 253 y 254, la da el nombre, o sea, él diciendo cómo los judíos pronunciaban el nombre, la da como Yao, Yao, pero eso es porque muchos judíos no pronunciaban Yahweh y preferían decir Yao. Epifanio en el 404 la transcribe en griego como Yahvé, y ahí sí utilizó la beta, porque parece que algunos judíos ya para ese tiempo pronunciaban Yahvé. Y entonces, como en griego no existe la V, él lo escribió con beta. Y como lo tenemos aquí en español, en este documento, Yahvé. O Yahweh en un manuscrito. O sea que en un manuscrito de ese mismo autor lo escribe con U, Yahweh. Y Teodoro en el 457 dice que los samaritanos lo pronunciaban Yahvé. Y lo escribe con una beta en griego, porque es la manera, la única manera en griego de representar un sonido V en hebreo. Si los samaritanos decían Yahvé, pues entonces en griego, para representar eso, que los samaritanos decían Yahvé, tiene que usar una beta griega, una B griega. No hay otra forma. Por eso es que él escribe en griego ese nombre que, citando a los samaritanos, dice que lo pronunciaban Yahvé. Ok, la última cita, la poesía samaritana. Esto ya es un resumen de la cita, ¿ves? Que la poesía samaritana preservó la pronunciación del tetragramatón y después lo rimó, esto es importante, lo rimó el tetragramatón, el nombre sagrado, con palabras que tienen el sonido de Yahweh. Eso es importante. O sea que rimaban el nombre de Yahweh con palabras que terminaban en we. ¿Te das cuenta? Entonces, no podía ser wa, como algunos, cuando usted dice Jehová, está diciendo que termina, el nombre sagrado termina en va. Pues no. En la poesía samaritana siempre rimaban el nombre sagrado con palabras que terminaban en we. Entonces, esto señala hacia la pronunciación Yahweh y no Yahuwah o Jehová, como, ¿verdad?, pretenden algunas otras personas. Ok, ya estamos terminando. Gilberto Genebrardus, en el 1550-1567, a quien se debe modernamente la proliferación de la pronunciación transliterada del griego, cambió la B en V en esos documentos, documentos griegos, adquiriendo la fórmula de Yahvé. Ok. En el latín no existe la U o V, si usted lo quiere llamar V, ok. ¿Sabe por qué esa letra se llama V también? Porque antiguamente tenía los dos sonidos. Hubo cierto periodo en que escribiendo usted una V, se podía pronunciarla como V o como U, como lo ilustraba yo anteriormente en la palabra vicarius. Creo que lo puse por ahí en alguna parte. Aquí está. La palabra vicarius en latín usa la V, mírala aquí al principio y mírala aquí casi al final, usa la V dos veces. Sin embargo, al principio suena V y después suena U. ¿Ve? Ahí dice vicarius, vicarius. Entonces, ¿por qué?
Ahí está, confirma lo que estábamos diciendo, no existía la U en latín, o sea, como letra escrita, pero el sonido sí, el sonido de U se utilizaba con la letra V o V, por eso se llama incluso en español V. Tiene dos sonidos, U y V. Se pronuncia vicarios, la V se pronuncia a veces como U y a veces como V. Ok. Y ahora sí, finalmente, en otras lenguas se usa mucho la W española para transliterar palabras extranjeras en español. Eso lo he visto yo montones de veces aquí en Puerto Rico, especialmente en negocios. Usted fíjese los negocios de los chinos, cómo ellos transliteran sus nombres. Y yo he visto muchos nombres como Wang Li, Shen Wang y otros. ¿Eh? Cuando un nombre tiene esa letra U como Wang, Wang Li, ellos ponen en español W. Entonces, eso es una evidencia, hermanos, extrabíblica, por supuesto, documental, sin embargo, y más bien en la práctica, que los chinos, cuando ponen esos letreros de los nombres de sus negocios, generalmente tienen el nombre del dueño, pues usan la W, mejor dicho, usan la W española para representar su sonido de la letra china, que yo no sé cómo se llama, yo no sé chino, pero para representar el sonido de su letra china U, U, y lo ponen como Wang, en este caso del ejemplo que le puse aquí. ¿Ok? Entonces, hermanos, esto nos muestra así, de una manera resumida, bastante resumida. Ese escrito pudiera ser muchísimo más largo, pero quise presentar algo muy breve, ¿verdad? Bueno, para no cansarlos demasiado. Y aún así es algo un poco cansador, ¿verdad? Leer tantas citas. Pero cuando uno estudia a fondo un tema, es importante esto. eh, Leer, buscar citas de los expertos, de las autoridades. No se dejen llevar por lo que dice por ahí cualquier persona, ¿verdad? Que quizá pretenda que sabe hebreo, pero cuando usted va al fondo y lo escucha, no saben hebreo, hermano. Saben un poco de hebreo, mejor dicho. Saben un poco de hebreo, pero no son expertos en hebreo. Entonces vienen con argumentos ahí, sin sentido. Vaya, cuando quiera investigar cosas como esta, vaya a las autoridades, a los expertos, como la enciclopedia judía. En inglés también está la enciclopedia judaica, que no es lo mismo que la enciclopedia judía. En inglés, la enciclopedia judía es Jewish Encyclopedia y la otra es Enciclopedia Judaica. Por cierto, la Enciclopedia Judaica dice claramente, cuando trata este tema, dice, la pronunciación del tetragramatón nunca se perdió. Los escritores griegos antiguos testifican de que se pronunciaba antiguamente Yahweh, y lo escribe así en inglés, como se escribe en inglés, Yahweh, Yahweh. Nada más con el testigo, hermanos. Ok, con esto terminamos la presentación de hoy. Les espero la próxima vez que podamos discutir algún tema, el próximo viernes. Hasta entonces, shalom.